mi corazón comenzar a compartir más de Jesús. Y no solamente dentro de la iglesia, sino que el día de mañana también quiero quizás orar por una enfermera, por el anestesiólogo que la vez pasada que me operó, le dije, tiene que ir a la iglesia. Y mañana le voy a decir, otra vez me estoy esperando para que vaya a la iglesia. Entonces, pues bueno, estén orando por mí también para que tenga una recuperación rápida. Bueno, yo estaba pensando qué predicar. La verdad es que yo pienso mucho así, Dios, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo predicar? Porque a Jesús se le hace tan fácil. Y yo estaba pensando, y en este último tiempo, Dios trajo una palabra a mi corazón, en la que antes de que yo predique de lo que voy a predicar hoy, yo fui muy confrontada semanas atrás. Creo que todas las personas que están aquí, algunos saben que nosotros tenemos 2 hijos. Y pues si no lo saben, hoy se están enterando. Tenemos 2 hijos, Sarai de 6 años y Timothy de 4 años. En la mañana no podía hablar tanto de ellos porque los dos estaban ahí sentados y Sarai escuchándome todo lo que decía de ella y Timothy también así, escuchando todo lo que decía de ellos. Entonces Sarai, las personas que la conocen de cerca, saben que Sarai es una niña muy inteligente, tiene mucha sabiduría y parecería que tuviera más edad de la que ella tiene, a pesar de que es chiquitita como su mamá. Sarai es muy, muy inteligente y algunas personas le dicen la niña tía, porque en serio, o sea, Sarai es muy cuidadosa. Mamá esto, mamá no sé qué, cuida al hermano. Sarai es muy cuidadosa, muy dedicada en sus estudios. Sarai es la que dice, quiero hacer deberes, me encanta estudiar. Y yo, a mí no. Pero Sarai es así, es una niña muy dedicada. Yo le digo la hija ejemplar. Entonces, Timothy, por lo contrario, es un buen hijo también, pero es varón. Entonces, las mujeres ya me entenderán. Timothy tiene 4 años y para Timothy todo es juego, así, todo. Timothy vive en un parque de diversiones todos los días. Todo es jugar y jugar y jugar. Timothy, apúrate. Ay, pero quiero jugar. Timothy, vamos a comer ya, pero me das de comer y yo estoy jugando. Todo es juego para él. Solo se pasa, la gente dice, Timothy solo se pasa riendo. Viene a la iglesia y corre o sea, todo es juego para Timothy. Los hermanos mayores siempre tienen que soportarnos a los hermanos menores. Mi hermano el día de hoy está aquí. Y mi hermano me tenía que soportar. Porque yo siempre lo quería abrazar, siempre lo quería coger. Yo era gritona. Y mi niño me decía, tienes una voz de pito, ya cállate. Entonces, siempre los hermanos mayores soportan a los menores. Los menores saben que siempre somos como que los más gritones, los más todo. Entonces, Sarai, igual. Timothy es todo de juego y juego y juego. Y Sarai, por lo contrario, es como que ya no es sorda, ya no es eso. Y a veces le dice, ya para, por favor. No todo es juego. Se pone bravísima. Ya, por favor, ya para, ya, Timothy, me tienes cansada. No todo es juego, ya ordena. No todo es juego. Y creo que tanto tú como yo, cuando una persona es así, o sea, Timothy tiene 4 años, son niños, pero hay personas adultas que también todo lo toman a juego, ¿verdad? Y tú es como que, ya basta, o sea, ya tómate las cosas en serio. Y nos enoja, ¿verdad? A todos nos enoja, si a mí me enoja, a todos nos enoja, ¿verdad? Te voy a poner algunos ejemplos con los que quizás algunos se van a sentir un poco identificados. Por ejemplo, en tu empleo te han prometido muchas veces ascensos o subidas de sueldo y lo único que hacen es subirte trabajo. Tú dices, ay, sí, que no sé qué, vamos a tener un proyecto y tú dices, ¿y el sueldo para cuándo? Segundo, cuando tu pareja te ha mentido tantas veces que ya no sabes cuándo es genuina. O sea, un momento que ya no sé si creerte lo que me dices, la verdad, ya no sé cuándo tú vienes con la verdad. O cuando tus amigos del colegio, de la universidad, de la escuela, hay personas que mantienen esas relaciones. Yo, no, la verdad, pero bueno, hay personas que hacen reencuentros en la escuela y tienen ya muchos años de edad. Entonces, pero hay algunas que dicen, sí, esta vez nos vamos a reencontrar, y han pasado 84 años y todavía no se hace ese reencuentro. O quizás tu hígado en este año le dijiste, comenzando el año voy a hacer dieta, voy a hacer fitness. Ya estamos en octubre. Y la dieta brilla por la ausencia. Pero en serio, o sea, a nadie le gusta que jueguen con uno. Nadie le gusta que a nadie lo coja como un juguete, ¿verdad? O a ustedes sí. Te enoja. Es algo que tú dices, ya, pues, ¿hasta cuándo? Ya cambia. Pero yo me pregunto, ¿por qué con Dios sí? ¿Por qué sí jugamos con Dios? El Espíritu Santo es como esa vocecita de Sarai que le dice a Timothy, ya basta, no todo es un juego. Y el Espíritu Santo está ahí al lado de nosotros diciéndonos, ya basta. ¿Hasta cuándo juegas? ¿Hasta cuándo sigues jugando con Dios? Y quiero mostrarte en la Biblia aquellas personas que jugaron con Dios y lo perdieron todo. Y la primera persona de la que te quiero hablar el día de hoy es acerca del faraón. Aquellos
que hemos crecido en la iglesia desde pequeños, hemos escuchado la historia del faraón y nos imaginamos al faraón como un hombre prepotente, como en las películas, rapado, con esas cosas y todo de oro. O sea, aquellos que estamos en la escuela dominical nos imaginábamos cómo era. Y en sí, el faraón era un hombre que quería que se haga lo que él decía, porque él creía que todo el poder lo tenía en sus manos. Pero hay una historia en la Biblia que habla acerca de las 10 plagas. Si tú creciste en la iglesia también la escuchaste. Entonces, cuando éramos niños nos imaginábamos las 10 plagas así como en dibujitos animados. Yo no sé cuántos, pero yo sí me lo imaginaba así como los dibujitos animados que venían y no sé qué. Pero ahora cuando tú lees la Biblia tienes un poco más de conciencia, en serio, o sea, tú sabes que la Biblia es real. Y a veces cuando estás leyendo la plaga de los piojos te comienzas a picar la cabeza, te pica el cuerpo y te imaginas los sapos y las ranas, perdón, te imaginas las ranas y todos esos animales horrorosos que salen en las plagas. Pero en serio, parece chistoso, pero la plaga fue una destrucción para el pueblo de Egipto. Si a ti hoy en día te parece que no tener luz es que te sientes que te vas a morir porque no tienes internet o el aire acondicionado, tú no te imaginas lo que fueron las 10 plagas en aquel tiempo. Y quiero hablarte acerca de una postura que tomó el faraón. No te voy a hablar acerca de las 10 plagas, pero una postura que él tomó durante este suceso. Éxodo capítulo 9, versículo 25, hasta el 35. Esta es una de las plagas cuando cayó granizo. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que está en el campo. Y así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo. Y despojó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez y Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad para que Jehová que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Y más adelante en el versículo 33 dice: y salido Moisés de la presencia de Jehová, de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más en la tierra. Y vio Faraón que la lluvia había cesado. Fue una historia espléndida si eso hubiera ocurrido así. No sé si alguna vez te ha pasado que has visto una película yo a veces el Titanic, por ejemplo. O sea, yo cuando veo el Titanic, yo siempre pienso en todas las posibilidades de cómo Jack no hubiera muerto y se hubiera casado con Rose. O sea, siempre digo, ay, pero ¿por qué que esta vez en la película no se muera? O sea, siempre tengo la esperanza de que Jack se va a salvar, pero resulta que siempre se termina muriendo. Entonces, así mismo, cuando tú lees la Biblia a veces sientes como la esperanza de que lo que está en la Biblia como que, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si él en realidad hubiera cumplido aquello que estaba prometiendo? Pero resulta que no fue así. El faraón le dijo: ve, estoy arrepentido, por favor habla con Dios y dile que cese eso. Y tú dirías, bueno, o sea, al ver el poder de Dios, lo más lógico era que el faraón deje ir al pueblo. Pero resulta que más adelante, en otra plaga, que es la plaga de las langostas son como grillos gigantes. Entonces, si tú no toleras los grillos, imagínate las langostas. A mí me dan miedo. Éxodo 10, del 16 al 19. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. O sea, ya era la segunda vez. Y que oréis a Jehová nuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Y tú dirás, o sea, ahora sí ya no hay nada más que hacer. O sea, Faraón tuvo que haber reaccionado, ¿verdad? Es como que si a ti te pasaran dos cosas, estuvieras al lecho de la muerte. Faraón dice, o sea, esta plaga mortal. Y tú dices, ya es hora de reaccionar, ¿verdad? Ya el faraón tenía que haber tomado otra posición y dejar ir al pueblo. Pero no fue así. La última plaga fue la plaga en donde todos los primogénitos murieron. El capítulo 12, el versículo 29 al 30.
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Aquellos que somos padres y los que algún día anhelan tener hijos, quizás ustedes podrán imaginarse, pero los que somos padres sabemos que uno daría la vida por su hijo. En aquel tiempo, como cultura, el hijo primogénito y tras eso varón era como un orgullo para los hombres. El primogénito era el más importante y fue el hijo que se le murió al faraón. Yo creo firmemente que en la misericordia de Dios, si Faraón se hubiera arrepentido verdaderamente, no hubiera llegado al punto donde llegó. El juego del Faraón llevó a perderle lo más importante que él tenía aquí en esa tierra, que era su familia. Y aún más doloroso, su hijo. Y tú me dirás, bueno, pero sí, yo no soy el Faraón, yo no estoy en las 10 plagas, a mí no me va a suceder eso. Pero déjame decirte que nosotros sí podemos provocar que nuestra familia se pierda. Nosotros sí podemos perder a nuestra familia en este juego, el juego de seguir a Dios. Y los podemos provocar al vivir un doble discurso. Porque todos venimos aquí a la iglesia, ¿verdad? Todos. Y somos los más santos, los más perfectos, los sonrientes. Venimos a servir, somos los acomodadores que te reciben con tanta amabilidad. Pase usted después de usted y usted dice, uy, qué lindo. Algunos se terminan hasta enamorando de los acomodadores de tanta amabilidad. Pero por favor, siempre y cuando sea soltero, no se enamore de ningún casado. Somos el que canta increíble, que nos lleva la oración a otro nivel, el que está tomando la foto. Antes en el primer servicio me da risa que yo estaba hablando y justo alguien me iba a tomar la foto y se quedó así como, ya mejor ni tomo. Y sabes, hacemos tantas cosas lindas aquí dentro de la iglesia que somos de admiración, en serio, hay gente de admirar, que son los primeros que abren, los que están aquí desde la mañana, es el último que se va, son de admiración, pero en su casa son de tanta decepción. Porque mientras aquí en la iglesia salen palabras de afirmación hacia los demás, en su casa solamente salen desprecios e insultos de su boca. Porque aquí venimos a abrazar, porque las personas necesitan misericordia. Pero en nuestra casa hace mucho tiempo que no abrazamos a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a tu hermano, a tu tío, a tu primo. Hace mucho tiempo no les das un abrazo. Aquí el domingo somos los más santos, pero en tu celular ya no cabe más pornografía. Quieres servir en herederos, pero en tu casa ni siquiera puedes tolerar a tu hijo. Y la única opción que has buscado, porque es la más rápida, porque dices que la Biblia te respalda, porque hay que corregir a tu hijo y todos los días le pegas y lo maltratas, en vez de entablar una relación con tu hijo y conversar con tu hijo. Porque sabes, aún tienes en tu cabeza si es viable o no dejar a tu amante. Pero venimos domingo a domingo, ¿sabes? A pedirle perdón a Dios. Y todos. A pedirle oportunidades. Y yo creo en un Dios de oportunidades porque a mí me ha dado muchas oportunidades. Dios siempre está dispuesto a darnos oportunidades. Pero he llegado a creer y concluyo que muchas veces tú y yo somos aquellos que nos alejamos de esas oportunidades. Dios tiene tantas oportunidades para nosotros, pero nosotros somos aquellos que rechazamos sus oportunidades. Y esto más o menos se me asemejaba, les contaba que ustedes conocen a los palanqueados en el trabajo. Siempre en el trabajo hay un palanqueado. Y a veces hasta el hijo del dueño es el palanqueado. Tú dices, no sabe nada y está aquí. Pero yo digo, si yo fuera palanqueada, yo daría lo mejor de mí y le demostraría a las personas que yo me merezco estar en ese lugar. Fui palanqueada, pero hoy en día merezco tener ese puesto. Pero hay gente que es palanqueada que no, o sea, dice la gente, sale peor la cura que la enfermedad. Llegan a ser un desastre y ellos mismos terminan perdiendo aquella oportunidad de quien se las dio.
Algo así nosotros nos vemos cuando jugamos con Dios. Dios nos da oportunidades a diario, pero a diario hacemos cosas para perder esas oportunidades. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de que ¿por qué no tengo oportunidades? ¿Por qué no me abres puertas? Pero si seguimos jugando con Él. A diario hacemos cosas para alejarnos de su buena voluntad. A veces dices, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Dice la gente, soy tu mejor rey guerrero. ¿Por qué? Pero sabes, muchas veces simplemente estamos viendo las consecuencias de nuestros actos. Dios no te está castigando. Son las consecuencias de tus actos. O dices, ¿por qué me divorcié? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué? Pero si fuiste tú mismo el que te encargaste de destruir a tu familia. Cuando te fuiste con ese otro hombre o otra mujer y hoy día dices, pero ¿por qué mis hijos me odian? Si tú mismo te encargaste de destruir la imagen de madre o de padre perfecto que ellos tenían de ti. O quizás no perfectos, pero de unos buenos padres, porque creo que para todo hijo, su padre es como un super papá o su mamá es la super mamá. Y tú dices, ¿por qué hoy me odian? Pero si tú mismo destruiste la imagen que ellos tenían de ti. No le eches la culpa a Dios por las consecuencias de tus errores. ¿Sabes? A causa de la desobediencia del pueblo de Israel, una vez que fue liberado, muchas otras generaciones no pudieron entrar a la tierra prometida. Ni tus hijos ni los míos, ni tus nietos ni mis nietos son los culpables de nuestros errores, pero nosotros muchas veces los arrastramos. Quizás a veces no sé por qué te has preguntado por qué tus hijos sacan tantas malas calificaciones. O muchas veces dicen, es que tengo un hijo fracasado. Pero no recuerdas todas aquellas palabras que destruyeron su identidad. Cuando le decías, no sirves para nada, eres un vago, eres igual a tu padre. Creo que no hay peor cosa que a un hijo que siente tanto dolor hacia su padre lo comparen con su padre o con su mamá. Y destrozaste tanto la identidad de tu hijo que hoy en día se convirtió en las palabras que tú le dices a él. Perder a su familia por jugar con Dios no solamente le puede pasar al faraón, también a nosotros. Y el día de hoy te quiero hablar acerca de la mentira más famosa de la Biblia, que se encuentra en Hechos 5, capítulo del 1 al 11. El día que yo escuché esta historia de la Biblia, en serio que se me quitaron todas las ganas de mentir. Nunca más en mi vida quise mentir, nunca más. Es la historia de Ananías y Zafira. Versículo 1 del capítulo 5 de Hechos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. No había nada en que ellos cojan una parte de la venta de esa heredad, de ese terreno, lo que ellos tenían. Lo que estaba mal es que ellos habían prometido, vamos a entregar todo. Y cuando ya vieron el dinero, dijeron, ¿sabes qué? Quedémonos con un poquito. Igual nadie se va a enterar. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ese fue el temor con el que yo me llené el día que escuché esta historia de niña y dije, nunca más en la vida vuelvo a mentir. El día que mienta me voy a morir. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? O sea, para mí esto era como una oportunidad para Zafira. Si ella hubiera dicho, sabes que no, nos cogimos un poquito de lo que íbamos a dar, yo estoy segura que no le hubiera pasado nada. Era una oportunidad que se le estaba dando para que diga la verdad. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que ella dijo? Sí, en tanto. Se mantuvo en la mentira, creyéndola que nunca iba a ser descubierta. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí
a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y a ti te sacarán. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, lo hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es impresionante esta historia, porque yo creo que ni tú ni yo quisiéramos morir mentirosos, ¿verdad? O sea, al escuchar esa historia tú dices, ya mejor no miento. Pero ¿sabes? Yo creo que hay algo peor que la muerte física. Que yo sé que nadie de los que está aquí dice, ay, yo me quiero morir mañana. A menos que tengas algún tipo de problema y tengas que tratarlo, pero nadie, o sea, nada humanamente bien quiere morirse. Todos queremos vivir, prosperar, tener hijos, familia, viajar, tener un buen trabajo. Pero hay algo, una muerte que también es fuerte, y es la muerte espiritual. ¿Te has dado cuenta que hay personas que cometen errores y es como que no tienen sangre en la cara? Y tú lo has dicho, uy, como que no tiene sangre en la cara. Si ahorita viene de la casa de la otra y viene donde la otra mujer, uy, no le da ni vergüenza. O las madres que tienen a sus hijos aquí en la iglesia y saben que han hecho algo mal y al día siguiente están que lo miran. Y ya está sirviendo aquí en la iglesia. ¿Sí o no? Y tú dices, y no tienes sangre en la cara. Ayer me gritaste, te portaste mal y hoy estás en la iglesia. Y tú dices, no tienes sangre en la cara. Algo así nos vemos tú y yo cuando intentamos mentirle a Dios. Durante toda la semana hemos venido haciendo cosas que han destruido el corazón de Dios y venimos el domingo a la iglesia y estamos adorando y alabando como que si fuéramos los más santos. Y digo fuéramos porque en toda la prédica me estoy incluyendo. No quiero que veas esta prédica como que eres tú y tú y tú. Aquí somos todos. Y hay de otra forma que también a veces nos vemos. Ustedes han escuchado esa famosa palabra que a veces dicen, es cachudo, o es el cachudo. Y hay personas que saben que lo son. O sea, saben. No es que no saben. Saben que tiene otra, que tiene otro. Y pueden vivir tranquilos con eso. Porque saben cuál es la frase que dicen. Mientras no vea o no escuche, no me duele. Y yo me quedo. Yo no puedo, así sea que no vea. A mí me va a doler. La Biblia dice que Dios es un Dios omnipresente, ¿verdad? Y nos encanta recordarnos eso en tiempos de aflicción. Cuando estoy mal, aunque camine por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. A mí me encanta recordarlo. El día de mañana, antes de la operación, voy a decir, porque tú estás conmigo, Señor. Antes que me duerma, me da miedo. Siempre pienso en eso de que no puedo controlar cuando me vayan a dormir. Digo, no me duerma, por favor, no me duerma. Pero bueno, siempre nos gusta recordar eso, un tiempo de miedo, de aflicción, cuando las cosas han salido de nuestras manos. Pero quiero que sepas que Dios sí ve y sí le duele. Nosotros no tenemos la capacidad de estar en todos los lugares, pero Dios sí. Y Dios ve y a Dios le duele. Dios ve cuando entran a ese motel con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu esposo. Dios ve cuando entras a esas páginas prohibidas. Dios ve cuando mientes. Dios te está viendo cuando eres desobediente. Dios te está viendo cuando haces eso que te da vergüenza delante de las otras personas. Pero tú dices, como nadie me ve, no importa. Pero Dios ve y a Dios sí le duele. A Dios le duele. Creo que muchas veces valoramos más el dolor de otra persona que el mismo dolor que le podemos provocar a Dios. ¿Sabes? Cuando le somos infieles a Dios, le podemos ser infieles a cualquiera. A cualquiera. Hay un personaje en la Biblia al que también te quiero compartir en esta tarde. Muchas veces nosotros decimos, como no me ven, no pasa nada. Porque esto solamente queda entre las paredes, si hay una tercera persona y conmigo. O entre mi celular y conmigo. Entre ese chat que no deberías tener y conmigo. En las páginas que no deberías seguir, bueno, eso sí se anota. Y conmigo. Pero hay alguien en la Biblia que quedó expuesto. ¿Sabes? Esos años que he caminado con mi esposo en el ministerio, me he dado cuenta que sí quedan expuestas las personas.
No tienes idea las novelas que yo he tenido que escuchar, porque de ver cómo las personas quedan expuestas de una forma increíble. Y es acerca del rey David. Si no conoces la historia, te lo voy a contar un poco. El rey David un día estaba en su palacio. O sea, imagínate cómo haber sido el palacio del rey David. Esto no era nada para el palacio del rey David. Siempre me lo imagino haber sido increíble. Y tras eso que decían que era guapo y el palacio y todo, era como que todo lo que una persona puede soñar, empleadas para que no cocines, niñeras, todo lo que querías, tenía el rey David. Pero un día dice que él tenía que ir a la guerra con su ejército y no fue, se quedó en su casa. Y toda madre dice que en la mente desocupada trabaja el enemigo, el diablo te dice. Entonces él se queda y se asoma en su balcón y ve a una mujer bañándose, una mujer casada, y él decide tomarla para él. Y él, para no verse descubierto, él decide mandar a matar al esposo de ella, de una forma que nadie se dé cuenta. Lo pone al frente de la guerra, bueno, hace muchas cosas para que ese hombre se muera. Y el hombre se termina muriendo. Y él dice como, bueno, nadie se enteró, nadie lo supo, nadie me vio mi pecado, nadie lo va a descubrir. Resulta que él tiene una conversación con su mejor amigo Natán, a quien Dios sí le reveló todo lo que había sucedido. Y para no alargarte la historia, él queda expuesto y le dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. La PDT dice lo siguiente: tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. ¿Sabes? No hay pecado que pueda quedar oculto delante de Dios. Quizás yo no lo veo, quizás nadie lo ve, pero Dios sí lo ve y a Dios sí le duele. Pero en esta mañana no solamente quería venir a confrontarte por aquellas cosas que todos hacemos mal, todos nos equivocamos, todos tenemos errores. Quería decirte que a pesar del error que tú hayas cometido, aún tenemos esperanza. Es hermoso poder recordar que tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios que le dio oportunidades al mismo Faraón, un Dios que le dio oportunidad a Zafira para que no termine en lo mismo que terminó su esposo. Un Dios que nos da oportunidad a ti y a mí. Pero para poder recibir una nueva oportunidad, tanto tú como yo tenemos que aprender a reconocer. Y allí está lo clave. Eso fue lo que hizo David. David en el versículo 13 dice, entonces David reconoció ante Natán diciendo, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor te perdonará incluso este pecado y no morirás. Porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor. Y no solamente piensas en los pecados sexuales. A diario le faltamos el respeto al Señor. No creas que porque dices una mentira somos los más santos. Antes yo pensaba así, yo decía, yo no he hecho nada. Yo no he matado, no he hecho eso, nada. Hasta el día que me tocó reconocer que yo era tan mala como lo fue David. Y tu hijo sí morirá. Versículo 15. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. Y David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o a beber. Y se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Yo no me imagino la agonía de David. No me puedo imaginar. Es que no cabe en mi cabeza el dolor que estaba sintiendo David en ese momento. Y los ancianos, líderes de la familia de David, iban a verlo y trataban de levantarlo. Pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Y cuando el niño murió al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia, porque pensaban que se podía hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y los siervos contestaron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Y luego fue a la casa del Señor para adorar. Y después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Y los siervos le preguntaron, ¿por qué actuó así? Era raro, ¿verdad? O sea, si antes de que su hijo muera, si cuando el niño estaba mal, estaba hecho pedazos, yo como mamá hubiera estado destruida. Pero es que no hubiera habido nadie que me levante de esa situación.
Pero David decía que quería comida. Y los siervos decían, pero ahora, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué actúa así? Y cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió se levanta y pide de comer. Y David les respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió. ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no puede volver a mí. ¿Saben lo que me llama la atención de lo que hemos leído? Que David aprendió a reconocer su error. Muchas veces vivimos cometiendo errores pensando que no tienen consecuencias. Vivimos lastimando a las personas pensando que eso no traerá consecuencias sobre nadie. Pero David reconoció, y aún en medio de la muerte del niño, yo puedo ver misericordia. Porque David dice, él nunca volverá a mí, pero yo iré a él. Si tú eres madre o padre y tú has perdido algún bebé, quiero dejarte esa palabra en tu corazón. Aún en medio de la muerte del bebé, hay misericordia. Quizás nunca lo conocimos, quizás nunca lo pudiste cargar en tus brazos, pero hay misericordia. Porque algún día estaremos eternamente con ellos en el cielo. Quizás fue cortada su vida terrenal, pero en el cielo será una vida eterna, donde podemos disfrutar con ellos eternamente. Entonces David fue a consolar a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Betsabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo. Y adivina a quién tuvo. Uno muy conocido. David llamó a su hijo Salomón. Y el Señor tuvo agrado del niño. Tuvo agrado del niño. Después de haber pasado la peor experiencia que David pudo haber pasado en su vida, Dios le dio un niño. Y no era cualquier niño, era Salomón. Dice la palabra que Dios tuvo agrado del niño. Y el Señor envió al profeta Natán para ordenar que lo llamaran Jededías. ¿Y sabes lo que significa Jededías? Amado del Señor. O sea, Dios no solamente estaba agradado con el niño, era un amado del Señor. Pero ¿sabes cuál fue toda la clave en medio de este proceso de David? Que quizá tú lo estás viviendo. Era reconocer. Reconocer. Dice que David reconoció su error y él supo que había lastimado el corazón de Dios. No sirve de nada que cada día pidas perdón si no reconoces. Cuando tú y yo tenemos un verdadero arrepentimiento, eso es lo que sucede. Solo un verdadero arrepentimiento puede hacer que después de tomar la peor decisión recibas tu mejor bendición. Solamente un verdadero arrepentimiento puede hacer que después de tomar tu peor decisión recibas tu mejor bendición. Recibas tu mejor bendición. Sabes, yo sé que quizás hay muchas personas que hoy en día se sintieron confrontadas e inclusive incómodas. Pero yo solamente quiero decirte que aún no estás descalificado para Dios. Si Dios le dio oportunidades a personas en la Biblia, ¿qué te hace creer que no te las va a dar a ti? Pero lo importante es que tú y yo reconozcamos de nuestros errores. Que tú y yo reconozcamos de nuestros errores. ¿Sabes? Aún tienes tiempo. Si aún tus hijos viven contigo y quizás tú dices, es que yo nunca recibí amor. Es que a mí mis padres me maltrataron. Es que usted no sabe lo que yo viví. Tú aún puedes cambiar la historia con tu hijo. Tú hoy puedes llegar a casa y comenzar a darles palabras de afirmación. Aunque tú dices, me cuesta, es que yo no soy así, es que yo no puedo. Comienza a darles palabras de afirmación a tu hijo, aunque sea el más vago, aunque sea el más callejero. Comienza a declarar palabras de afirmación sobre la vida de tu hijo. Tú no sabes cuánto poder tiene la palabra de un padre, de una madre. Sacó malas notas, yo sé que se merece que le pegues y lo castigues. Pero tienes que decirle, hijo, tú eres capaz. Tienes la capacidad de poder ser el mejor. Alienta a tu hijo, levántalo.
Nosotros los padres somos aquellos que dañamos la autoestima de nuestros hijos. Y sabes, si hay alguien aquí en esta tarde que si siente que sus padres dañaron su autoestima, que hoy no se siente capaz de poder formar una familia, de poder tener un trabajo, de poder prosperar, de poder tener éxito, sabes que tu Padre Celestial hoy en día te dice, eres capaz, porque te creé capaz, eres amado, eres deseado por mí. Hoy tu Padre Celestial te lo quiere decir. Si quizás tú dices, es que ya no se puede remediar, sí se puede remediar. Dios te dice que eres capaz, que tú puedes prosperar, que tú puedes avanzar, que no le tienes nada que enviar a otro, porque dentro de ti se ha depositado capacidades que nadie te las puede robar. Tú eres capaz, eres capaz. Y quiero que por favor podamos cerrar nuestros ojos. Y si tú sientes que esa palabra llegó a tu corazón, quiero que por favor puedas reconocer tu error. Sin reconocimiento no va a haber bendición. Si tú en realidad quieres un cambio en tu vida, si tú en realidad quieres recuperar tu familia, si tú quieres recuperar ese trabajo, no sé qué has perdido, pero si tú lo quieres recuperar y lo perdiste a causa de tu error, reconócelo. Y si es necesario que hoy en día vayas, mira, no esperes que quizás la otra persona lo tome de la mejor forma, pero si es necesario que hoy tú busques a esa persona que lastimaste y le vayas a pedir perdón, hazlo. Reconoce tu error. Y yo te aseguro que después de eso Dios te va a bendecir. No solamente con dinero. También bendición también puede ser una paz en tu vida. Y ya no seguir sintiéndote culpable. Vamos a ir a tus ojos y con tu propia palabra dile al Señor, yo reconozco que me equivoqué. Reconozco que lastimé tu corazón. Reconozco, Señor, que te he fallado. Muchas veces nos hemos convertido en abusadores de la gracia y pisoteadores de la cruz. No valoramos el sacrificio que Dios hizo por la cruz para nosotros, para limpiarnos de nuestros pecados, para que hoy en día tú y yo seamos llamados hijos. Creo que no hay nada más hermoso que un padre se pueda sentir orgulloso por su hijo. Creo que nada más lo alegraría a Dios de poder sentirse orgulloso por cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque a pesar de nuestros errores, Jesús, tu misericordia es tan grande, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia derramada en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tu perdón no depende de mi error, Señor, porque tu gracia, Señor, Señor, me llena totalmente, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu gracia cubre mis errores, mi Dios. Padre, permite que nuestro corazón verdaderamente el día de hoy pueda ser un corazón arrepentido, Señor. Un corazón que solamente anhele más de tu presencia y agradarte solamente a ti, Jesús.